Hola, bienvenidos a este video tutorial donde aprenderemos a gestionar la función de jugadores. Desde el menú principal podremos tener acceso a todas y cada una de las fichas que corresponden a los jugadores que están dados de alta con el equipo. Pinchando por ejemplo en la del jugador número 1, se nos abrirá un menú de diferentes opciones, al igual que con la función de equipo, en donde podremos ir navegando entre diferentes variables que tendremos disponible para ir controlando el progreso de nuestros jugadores. En la pestaña número 1 de calendario podremos observar, en primer lugar, un gráfico en el lado izquierdo donde podremos ir viendo la progresión semanal en cuanto a lo que es la carga aguda, la carga crónica y el ratio de carga aguda y crónica. A su vez, en la derecha y en función de la semana que seleccionemos en el cuadro de la parte inferior, podremos ver en el acelerador en qué estado se encuentra el jugador, cuál es su estado en cuanto a monotonía y fatiga, que aparecerán en estos dos termómetros en función, como decía, de la semana que vayamos seleccionando. Si continuamos desplazándonos hacia abajo, podremos observar un nuevo gráfico que nos refleja la relación entre la carga aguda y el porcentaje de cambio semanal de ese jugador. Un gráfico radial de araña que podremos ir viendo cómo se dibuja esos estados de progresión en cuanto al ratio de carga aguda y crónica. Por último, podremos encontrar en este apartado un cuadro que reflejará el progreso semanal en cuanto a niveles de carga aguda, ratio de carga aguda y crónica, y en el caso de que se haya producido una lesión o el jugador se encuentre lesionado, así lo reflejará este gráfico. Si seguimos navegando por las diferentes opciones, en la segunda de ellas encontramos la pestaña de valoración, en donde en primer lugar, en el cuadro izquierdo, podremos introducir una pequeña anamnesis sobre lo que son los datos básicos del jugador, datos en cuanto a composición corporal y un historial breve de lesiones, patologías, enfermedades y objetivos personales que se haya establecido el jugador o a través de nuestro asesoramiento durante la temporada. En el cuadro de la derecha podremos resumir todas las deficiencias que hayamos encontrado en los test de valoración o aspectos que tengamos que tener en cuenta respecto a años anteriores y el trabajo que debe realizar a primera instancia dicho jugador. En el cuadro inferior tendremos el test de valoración, en donde a través de los componentes de postura, movilidad, control motor, fuerza y habilidades de movimiento, encontraremos una batería de test muy completa y muy actualizada a la evidencia actual, mediante la cual podremos establecer diferentes estados del jugador durante la temporada y cómo va evolucionando cada uno de esos test de forma muy sencilla. En cada uno de ellos, si nos fijamos, tendremos un comentario insertado donde se nos explicarán las instrucciones, la puntuación de dicho test y un vídeo tutorial donde podremos ver qué debe realizar el jugador para poder evaluarle. En los cuadros podemos establecer los resultados. En aquellos test que tengamos que evaluar los dos hemisferios del cuerpo tendremos dos columnas y además tres cuadros para poder realizarlo diferentes veces durante la temporada. De esta forma también se aplica a lo que son los test pertenecientes al componente de fuerza y al de habilidades de movimiento. Si continuamos navegando y nos introducimos en la función de lesiones, podemos ver los diferentes tipos de lesión que ha sufrido el jugador en cuestión durante la temporada. Mediante este filtro de aquí, podremos seleccionar el jugador que queramos. En este caso, queremos ver solamente los datos del jugador 1. Podremos ver una relación de los mismos que se han ido produciendo de manera cronológica. Por último, podremos tener dos gráficos que nos arrojarán datos en función de los cuestionarios wellness que hemos ido pasando de forma semanal a dichos jugadores. De esta forma podremos ver una progresión semanal de cómo han ido evolucionando estas variables y su relación con el ratio de carga aguda y crónica. De igual forma, si continuamos bajando, obtendremos los mismos valores, pero esta vez relacionados con el porcentaje de cambio semanal.